Profesora y compañeros, tengan muy buenas tardes. Quien les habla es la alumna Catherine Maldonado, integrante del grupo número 4. En esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre la aspergillosis y cómo el sistema inmune cumple un rol importante ante la presencia de dicho hongo. Como sabemos, la aspergillosis es un hongo cosmopolitas y también termófilo. ¿Esto qué quiere decir? Que soporta temperaturas altas y usualmente más de los 51 grados Celsius. Y eso también le confiere la capacidad de habitar en nuestro cuerpo, que usualmente nuestra temperatura es de los 37 grados Celsius. Este hongo se encuentra en mayor cantidad en el suelo, compost, materia orgánica, cerca de las plantas, y es un hongo que se reproduce de forma asexual. Libera estructuras fúngicas llamadas conidias, las cuales son expulsadas por el aire y pueden entrar en contacto con nosotros mediante una aspiración. Se ha identificado más de 500 especies de aspergillosis, pero solo el 25% producen enfermedades. El modo de infección para que se dé la aspergillosis, usualmente la puerta de entrada es la aspiración hacia las fosas nasales o en general del tracto respiratorio alto, pero también existen otras puertas de entrada como son la piel, las córneas, el oído. Dentro de las especies más comunes que producen aspergillosis invasiva, se ha reportado que la aspergillosis fumigatus como la principal, con un aproximado de un 90%. A continuación, mis compañeras les darán a conocer más sobre cómo el sistema inmune le hace frente a dicho hongo. Buenas tardes. Hablaremos sobre los componentes de la respuesta inmune. Los linfocitos T, llamados células T, son una clase de glóbulos blancos especializados que juegan un papel crucial en la respuesta inmune adaptativa. En la aspergilosis, los linfocitos T desempeñan un papel fundamental en el reconocimiento de las proteínas y antígenos del aspergillos. Los linfocitos T CD4+, también conocidos como células T colaboradoras, coordinan y regulan la respuesta inmune, mientras que los linfocitos T CD8+, también llamados células T citotóxicas, son responsables de la destrucción directa de las células infectadas. Linfocitos B, células B, son otro tipo de glóbulos blancos que producen anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas. En la aspergilosis, los linfocitos B son responsables de la producción de anticuerpos específicos contra los antígenos del aspergillus. Estos anticuerpos pueden unirse a las esporas de aspergillus y ayudar a neutralizarlas, facilitando su eliminación por parte de otros componentes del sistema inmune. Ahora, los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a la presencia de antígenos extraños, como las proteínas del aspergillus. Estos anticuerpos se unen a los antígenos del hongo, marcándolos para su destrucción por parte de otros componentes del sistema inmune, como lo son los fagocitos. Las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos y las células dendríticas, tienen la capacidad de capturar los antígenos del aspergillus y presentarlos a los linfocitos T. Esto activa a los linfocitos T y desencadena una respuesta inmune adaptativa específica. Finalmente, la respuesta inmune adaptativa contra el aspergillo implica la activación y proliferación de los linfocitos T y B específicos para los antígenos del hongo. Estos linfocitos se coordinan para eliminar las esporas de aspergillus y células afectadas, ya sea directamente mediante la destrucción celular o indirectamente mediante la producción de citocinas y otras moléculas reguladoras. Gracias.
explicar acerca del mecanismo de la respuesta inmune. Para esto, primero vamos a mencionar acerca del contacto entre el huésped y los hongos filamentosos. Para ello, mencionar nuevamente que el principal nicho ecológico del género del Aspergillus es la tierra, el agua, las hojas, las semillas y el abono. Entonces, en una fase inicial de este hongo, van a participar las esporas. Tal es así que la simplicidad de este ciclo biológico le va a dar al hongo una alta capacidad de esporulación y como consecuencia la presencia de concentraciones altas de esporas en el aire, ¿no? Como podemos ver aquí, bueno, aquí vemos la esporulación, las esporas que ya están en el aire y las cuales son inhaladas por el huésped. Ahora, el hongo ingresa por vía respiratoria. Al ingresar, algunos se van a quedar en garganta, pero si pasa la primera barrera, va a ocasionar una infección del tracto respiratorio bajo. Entonces, al ingresar, va a invadir el tejido pulmonar, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, los conidios se van a adherir a la membrana basal pulmonar y germinan hasta formar hifas tabicadas y ramificadas, que se va a lograr debido a alteraciones o disminución en el sistema inmune primario. Entonces, dependiendo de la respuesta inmune del huésped, es que se puede producir varias enfermedades. Aquí podemos mencionar tales como manifestaciones alérgicas, como en pacientes con inmunosupresión inducida, y en el caso de pacientes con neutropenia, va a ocurrir un crecimiento, como podemos ver aquí, de las hifas y su diseminación. Ahora, continuando con la exposición, hace un momento les hablé acerca de las múltiples enfermedades que puede causar este hongo o de acuerdo al tipo de respuesta en sí. Entonces, las enfermedades que están atribuidas a esta especie, podemos indicar que el Aspergillus va a causar infecciones dependiendo las facilidades que le dé el hospedero y que se pueden comportar de tipo invasivo, que se refiere a infecciones de las vías respiratorias bajas, senos paranasales y piel como sitios de acceso o saprofíticas. Aquí podemos hablar de la otomicosis por este hongo, que es un tipo de otitis externa y que va a afectar al conducto auditivo externo. Y por otro lado también el aspergiloma pulmonar. En cuanto a, bueno, al tema de alérgico, puede dar sinusitis alérgica por este hongo y la aspergilosis broncopulmonar eh, alérgica. Ahora, en esta imagen podemos ver cómo se comporta el hongo dependiendo también a cómo se va a comportar el huésped, ¿no? Entonces podemos tener un sistema inmune normal, como lo podemos ver aquí, o adecuado. Si no tenemos ningún síntoma, va a pasar desapercibido, por ende, se puede o significaría solo una colonización asintomática, ¿no? Pero caso diferente es que si el paciente tuviera una cavidad, por ejemplo, en el pulmón, haya tenido tuberculosis y en ese caso quedó alguna cicatriz de la caverna, entonces, aquí lo más probable es que el hongo empiece a colonizar esa cavidad, ¿no? Y lo que se llama en este caso aspergiloma. Después, puede ser de que también el paciente es una persona con el sistema inmune muy activo, quizás es hipersensible a los conillos del Aspergillus, y si tiene un sistema inmune muy susceptible, entonces lo que va a desarrollar es un asma tópica, o de repente el extremo sería una aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Y por último, podemos mencionar acerca de qué pasaría si en el sistema inmune, si nuestro sistema inmune está debilitado, porque probablemente no se tengan los neutrófilos, o probablemente tenga la persona una diabetes con acidosis metabólica, o que la persona vive todo el tiempo en acidosis.
No, en ese caso, el sistema inmune estará comprometido y solo ahí el Aspergillus empieza a comportarse como un invasor, ¿no? Aquí hay riesgo de muerte y podemos desarrollar una aspergilosis necrotizante o, o la invasiva, ¿no? Y bueno, estos son tratados en UCI porque el paciente ya nos está defendiendo. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el mecanismo de respuesta. Aquí he colocado una imagen sobre una conidia en reposo que está envuelta por una capa proteica externa. Dentro de ella se encuentra la capa de beta-glucano. Cuando esta conidia crece, ocurre un rompimiento de la capa proteica externa, por lo que queda expuesta y es reconocida por la célula mieloide que expresa la dectuna 1, dando así inicio a la respuesta inmunitaria. Los macrófagos alveolares y las células epiteliales respiratorias son las primeras células del huésped en el pulmón que interaccionan con las conidias del Aspergillus. Los receptores reconocedores de patrones localizados sobre las células huésped, como la dectina, el TOL2, TOL4, y también los receptores reconocedores de patrones solubles, como la pentatraxina 3, la lectina fijadora de manasas. Estas reconocen a las células llanas fúngicas específicas y expresarán proteínas transmembranasas que activarán una serie de macrófagos y neutrófilos. Pero, ¿qué pasa si estas conidias llegan a producirse en el huésped inmunocompetente o que tienen una alteración en los macrófagos? Bueno, no se va a defender, al ingresar la conidia, no se va a activar todos estos mecanismos, como por ejemplo las citoquinas, las células dendritas, que van a mandar mensajes a las células T para que se activen. Esto es la célula inmune adaptativa. Tampoco se va a generar los radicales superóxidos para matar estas hifas y por lo contrario el hongo va a empezar a producirse. La enzima NAT oxidasa, esta enzima va a producir diferentes reacciones en cadena que finalizan en la formación de radicales libres con capacidad antimicrobiana. Las células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos T, que generan la respuesta inmunitaria mediada por células, y las células linfocitarias B, encargadas de la respuesta inmune humoral, una respuesta inmunitaria adquirida que induce la diferenciación de las células auxiliares CD4 en fenotipos de las células Th1. Las células Th1 pueden mejorar la actividad antifúngica de los macrófagos y los neutrófilos en el sitio. En conclusión, para que nuestro organismo asegure una muy buena respuesta, nuestro organismo tiene que estar indemne, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, porque este factor va a activar el reconocimiento, los patrones de receptores de reconocimiento. Una vez que lo reconoce, va a expresar una respuesta y esa respuesta va a hacer que nosotros nos defendamos y evitemos la colonización. Pero si se bloquea este factor, no va a haber el reconocimiento del hongo y se puede filtrar y empezar a reproducirse. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.